Ucrania bajo ataque. Comenzó el cabalgar del caballo rojo. Hoy, 24 de febrero de 2022, ha comenzado la invasión de Rusia hacia Ucrania por motivos diversos, pero entre ellos el principal tiene que ver con la eventual afiliación de Ucrania a la OTAN, que es la Organización Tratado Atlántico Norte. Esto, por supuesto, constituía en un problema de seguridad nacional grave para Rusia, puesto que iba a significar en definitiva de que al afiliarse Ucrania a la OTAN, iba a ser posible prácticamente poder tener misiles en la frontera entre Ucrania y Rusia, lo cual significaba una grave amenaza para este país, para Rusia. Lógicamente que Vladimir Putin no iba a permitir que aquello sucediera y por eso que él lo comparó de alguna manera a la situación, a una situación parecida a que si Rusia hubiera puesto misiles atómicos o una base en México, país que limita con Estados Unidos, o en Canadá, que también limita con Estados Unidos. De esa manera veía Vladimir Putin el hecho de que Ucrania se afiliara a la OTAN. Otras razones que pudieran haber también en esto, tiene que ver con razones de expansionismo territorial. Anteriormente se había hecho la anexión de Crimea, un territorio que pertenecía a Ucrania en 2014, y en definitiva Rusia, a través de una invasión que fue llevada a cabo con éxito, tanto militar como políticamente, se anexó este territorio y ahora, debido a las tensiones que han ocurrido durante estos días, nuevamente, de alguna u otra forma, se anexan los territorios de Luján y de Donetsk, que pertenecen o pertenecían a Ucrania, ¿no es cierto? Y que eran territorios prorrusos, que como lo analizan los comentaristas internacionales, de alguna manera tenía una cantidad importante de gente, no solo de habla rusa, sino con intereses de que estos territorios pertenezcan a Rusia, a la Federación Rusa. Por lo tanto, también tenemos, como habíamos dicho, razones de expansionismo territorial, aparte de la principal, que es no permitir la afiliación de Ucrania a la OTAN, y también tenemos otra razón que podríamos citar, es que de alguna manera Vladimir Putin quiere, no sé si necesariamente revivir la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pero quizás recuperar de alguna manera la gloria militar y política que tuvo la URSS, el liderazgo, la influencia que podía tener esta ex república o ex unión de repúblicas en el escenario internacional. Entonces ahí también subyacen algunas razones de protagonismo que tiene Vladimir Putin para poder involucrarse en este conflicto bélico. Pero aquí, ustedes lo que van a ver en este canal no es lo mismo que sale en la televisión abierta. Aquí vamos a analizar cuál es el enfoque bíblico que pudiera haber respecto a esto. Cuál es la mirada con respecto al cumplimiento de las profecías bíblicas. En definitiva, esta invasión que acaba de ocurrir hoy constituye de alguna u otra forma el cumplimiento de profecías bíblicas. Bueno, como ustedes vieron en la ilustración inicial, ¿verdad? De este video, lo que estamos tratando de enfocar, lo que está ocurriendo a partir de hoy y hechos que van a seguir desenvolviéndose con el paso de los días, sin saber bien cómo va a terminar esto. Siempre sabemos cómo empiezan las guerras, pero no sabemos cómo termina. Bueno, queremos verlo desde un enfoque bíblico y lo estamos indexando al cumplimiento del Apocalipsis capítulo 6 con el cabalgar de los 4 jinetes del Apocalipsis. La pregunta es, ¿esto encaja bien con el cabalgar de los 4 jinetes del Apocalipsis o no? ¿Es un hecho aislado que no encuadra? Bueno, aquí el primer obstáculo que vamos a tener que vencer es lo siguiente. Si esto encaja con los jinetes del Apocalipsis,
tendría que encajar con el segundo caballo, que es el caballo de color bermejo o el caballo de color rojo, que guarda relación con la guerra, que es lo que está ocurriendo, de hecho, en Ucrania. Pero aquí viene la gran problemática, ¿ya? Tengo la primera dificultad porque a priori, en primer término, no cuadra perfectamente con el cumplimiento de los caballos. ¿Por qué? Porque el caballo de la guerra es el segundo caballo. Antes de ese hay otro caballo. Voy a compartir algunas imágenes con ustedes, ¿verdad? En una presentación que tengo aquí en mis diapositivas, ¿verdad? Y vamos a pasar a la siguiente imagen. Y justamente, ¿verdad? La pregunta que yo me hago es, ¿qué sucede con el jinete del caballo blanco? Porque antes del caballo rojo, si queremos relacionar estos hechos con el caballo rojo, tendríamos que tomar en cuenta que previamente debió haber pasado el jinete del caballo blanco. Entonces, la pregunta es, ¿pasó? Si el jinete del caballo blanco ya pasó, entonces sí podríamos decir que este caballo de la guerra, el segundo, porque esto es secuencial, es en orden cronológico, si ya pasó el primer caballo blanco, significa que entonces estaríamos, encuadraría la profecía que este podría, ni siquiera aún podríamos decir que encaja, pero podría ser el jinete del caballo rojo. Pero respecto al jinete del caballo blanco surge la pregunta, ¿es Jesús el jinete del caballo blanco o es el anticristo? Bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta algo. La verdad es que el investigador bíblico no es religioso y por lo tanto, al no ser religioso, no es dogmático, porque no se siente poseedor absoluto de la verdad. Tal como digo en el eslogan, según la primera de los Corintios, capítulo 13, versículos 9 y 10, según recuerdo, ¿verdad? Nosotros conocemos en parte hasta que llegue lo que es completo. Por lo tanto, el investigador bíblico no actúa religiosamente sintiéndose el dueño de la verdad, ¿verdad? Descalificando y descartando otras opciones que la misma Biblia presente, porque ese es el tema. Si nos estuviéramos remitiendo a un libro distinto a la Biblia, ¿no es cierto? Quizás al Corán, al Mahabharata, etcétera. Claro, ahí ya no estaríamos en capacidad de poder comparar porque son textos distintos. Pero en este caso, mientras las personas piensen diferentes, basadas en otros pasajes de la Biblia, no debemos descartarlo a priori, debemos considerarlo, ¿verdad? Recuerdo lo que dice la primera de Pedro 3:15. El cristiano no tiene que descalificar a otras personas, tiene que estar siempre listo para presentar una buena defensa ante todo aquel que les exija razón de la esperanza que hay en él. Por lo tanto, el cristiano no descalifica, no va a execrar a las otras personas que no piensen según su doctrina, sino que él está obligado con genio de apacibilidad a demostrar la esperanza que hay en él. Y en este caso vamos a ver qué ocurre con respecto al caballo blanco. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. ¿Verdad? Entonces, se abren sellos, en este caso vamos a analizar la apertura de los cuatro primeros sellos, y ocurre que Apocalipsis 6:2 dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Aquí es donde existe la diferencia de opiniones, porque hay dos tendencias. Uno dice que el jinete de este caballo blanco es Cristo Jesús, el Mesías, y otros dicen que es el anticristo. Lo primero que podemos decir es que cuando emplea aquí en Apocalipsis 6:2 la palabra corona, viene del griego Stefano. Entonces vamos a seguir adelante. Note usted que aquí yo comiqué, cambié la corona que está de Cristo por donde estoy pasando el mouse, ¿verdad? Y la coloqué con una corona más relacionada con la palabra original griega que es Stefano. Veamos ahora, ¿en qué se basan las personas que dicen que este jinete del caballo blanco es Cristo?
Muchos se basan en lo que señala el Salmo 45, 2 al 5, ¿verdad? En que se refiere que existe alguien que es más hermoso que todos los hijos de los hombres, ¿verdad? Y que la gracia se derramó en sus labios, o sea, alguien que habla persuasivamente, elegantemente, con gracia, ¿verdad? Que Dios lo ha bendecido para siempre, de manera definitiva. Esta persona ciñe su espada sobre el muslo, ¿verdad? Es valiente, tiene gloria y tiene majestad. Y señala que en su gloria se ha prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Además, es una persona humilde y justa. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Y señala aquí la parte medular. ¿Qué dice la parte medular? Dice tus saetas, que es sinónimo de flechas, tus saetas agudas, tus flechas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti. Entonces aquí vemos que el Mesías dispara flechas agudas y que penetran en el corazón de los enemigos del rey, o sea, de los enemigos del Mesías. Por lo tanto, muchos dicen, este que viene con saetas agudas, ¿verdad? Porque una flecha se dispara con un arco y él trae un arco, es el Cristo, es el Mesías. Esa es una de las versiones. La otra, ¿verdad? Que a priori también yo digo que es la versión en la que personalmente creo que encaja más. Pero nuevamente, no soy religioso, no me siento poseedor absoluto de la verdad, no soy dogmático. Por lo tanto, no descalifico a las personas que piensan que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis es Cristo, pero en lo personal, pudiendo equivocarme, creo que me inclinaría más por la segunda alternativa, que es considerar que es el anticristo. Veamos lo que dice ahí en la diapositiva, la primera de Juan, ¿verdad? La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, que dice, hijitos, ya es el último tiempo, vea, el último tiempo. O sea, estamos hablando como que si fueran los días postreros. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo nuevamente, lo refiere a tiempos finales. Entonces dice que en los tiempos finales viene el anticristo. Ahora, aquí hay una fuente bibliográfica, James Strong, refiriéndose a la palabra anticristo que sale ahí en la primera de Juan, que acabamos de citar 2:18, y en base a otros textos más en que se menciona, lo numeró con el número 500 y lo asocia a la palabra griega anticristos, y que según Strong significa oponente del Mesías. El diccionario bíblico de W.E. Vine dice que esta palabra lleva la connotación de estar en contra de Cristo o en lugar de Cristo, o bien, ¿no es cierto?, fusionando ambos conceptos, uno que asumiendo el papel de Cristo se opone a Dios, o sea, que se hace pasar por Cristo. Da tres alternativas W.E. Vine, que abiertamente está en contra de Cristo, ¿verdad? O que se hace pasar por Cristo, fingiendo ser Cristo, o que se fusionan estas dos alternativas y asumiendo el papel de Cristo, se opone a Cristo. Más o menos en esa línea podemos decir de que está el concepto del anticristo. Pero seguimos con más bibliografía, ¿verdad? Y vamos a irnos en esta oportunidad nuevamente a James Strong, ¿verdad? Y ahora se refiere a corona, ¿verdad? La palabra corona, recuerde que dice que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 trae una corona y lo asocia al número 4735 que él le da en su concordancia, que proviene de la palabra griega Stéphanos y que significa guirnalda, como la que usted ve ahí donde estoy pasando el mouse, ¿verdad? Una guirnalda como etiqueta de realeza, ¿verdad? Premio en los juegos públicos de aquella época, en este caso del primer siglo, o símbolos de honor más conspicuo, ¿no es cierto? En este caso, conspicuo lo podemos asociar a la palabra prominente, más conspicuo, más
prominente y elaborado que una simple corona, ¿verdad? Entonces, este jinete del caballo blanco, ¿no es cierto?, que trae un arco, dice que lo que trae es una guirnalda tipo estéfano. Sin embargo, ahora me voy a otro jinete, que ya no es el del caballo blanco. Me voy a este otro jinete, que es también del libro Apocalipsis, pero yo no del capítulo 6, sino del capítulo 19, 11 al 14. Y lo que dice este pasaje bíblico es de que ese jinete se le llama fiel y verdadero, y que con justicia juzga, y además con justicia pelea, o sea, él destruye con justicia a las personas, o sea, no mata a alguien por error, como en una guerra como la que está ocurriendo ahora, por cierto, ahí en Ucrania, en donde cae una bomba y puede matar a un niño, puede matar a un bebé, a un abuelito o a un civil. Aquí no, aquí dice que cuando pelea, cuando guerrea con justicia. Quien destruye es porque se lo merece. Además dice que viene muy enojado, sus ojos son una llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y aquí es donde emplea otra palabra, ya no habla de corona, habla de diademas, pero no tiene una como el primer jinete, tiene varias, ¿verdad? Y bueno, también dice el verso 13 que se le llama el verbo de Dios, que también pudiéramos decir que es lo mismo que la palabra de Dios. Y usted sabe perfectamente quién es la palabra de Dios, y que además viene acompañado por ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco. O sea, son ángeles buenos, son ángeles justos, son ángeles puros, ¿verdad? Sigue diciendo los versículos 15 y 16 de este Apocalipsis capítulo 19, dice que, bueno, de su boca sale una espada larga, viene furioso este justo personaje para herir con ella a las naciones, ¿verdad? Me cuadra mucho con lo que dice Daniel 2:44. Y él las regirá con vara de hierro, las va a pastorear con vara de hierro. O sea, es un pastor que va a exigir que se cumpla la ley que él trae, ¿verdad? Y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, este es un justiciero que viene enviado por el Todopoderoso. Y dice el 16, ¿verdad?, que se le llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿quién más pudiera ser este hombre justo, que se denomina el Verbo de Dios, que pelea y lucha con justicia, que se denomina Rey de Reyes y Señor de Señores, y que por eso trae muchas diademas o muchas coronas? En mi opinión, ¿verdad?, este sí, inequívocamente, pudiera ser el Cristo. En el caso anterior, cabe señalar que igual es importante de que él no trae una corona, o sea, él trae una corona tipo estéfano, este otro, el de Apocalipsis 19, una corona tipo diadema, y que además viene con un arco. Usted puede ver la carátula de este mismo video, viene con un arco pero sin flecha. Por lo tanto, me inclino a pensar que este personaje del primer jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el Señor Jesús, el Cristo. James Strong dice que diadema, la de Apocalipsis 19, está con el número griego 1238 y dice que es como atada alrededor de la cabeza, ¿verdad? El diccionario Baker dice que asocia este diadema, la asocia a una pieza ornamental usada sobre la cabeza que representan estatus, autoridad, realeza. Por aquellas razones yo pienso que en realidad el jinete de Apocalipsis 6 no es el mismo jinete de caballo blanco de Apocalipsis 19, aunque ambos lo hacen en caballo blanco. Pienso que este jinete se hace de alguna manera pasar por Cristo y guarda relación con que con su llegada, lejos de llegar la liberación, llegan los problemas a la tierra. Entonces aquí les dejo la inquietud, porque ustedes me pueden responder para yo, aquí entre todos crecemos. El investigador bíblico no es un maestro, no es un rabí, es una persona como usted que lee la Biblia y que está dispuesto a aprender de otras personas si éstas le citan la Biblia, ¿no es cierto?, de forma bien aplicada. Entonces, en ese sentido, les dejo ahí
el correo electrónico, abajo en la parte inferior, ustedes pueden darme su respuesta a las preguntas que hago ahí, al email contacto@elinvestigadorbiblico.cl. Y las preguntas que yo me hago: ¿debe proclamarse públicamente el anticristo? Porque si la proclamación del anticristo es pública, yo al menos no me he dado cuenta de que haya sido proclamado. Por lo tanto, si no ha sido proclamado, mal pudiera pasar el caballo bermejo rojo si no ha sido proclamado primero el del blanco, o quizás ha sido proclamado y nosotros no entendimos el acontecimiento en cuanto a esta profecía. ¿Debe proclamarse públicamente el anticristo? ¿Basta con que esté controlando el escenario mundial? O sea, basta con que no haya sido proclamado, nadie lo proclamó, pero en la práctica, ¿verdad? De facto, él está controlando el escenario mundial, está moviendo los hilos. Quizás recibió una proclamación en privado. Opine, por favor. O al correo o en la caja de comentarios. Si es muy largo, hágalo a mi correo electrónico. La última pregunta que me hago: entre los muchos anticristos, ¿verdad? Porque leímos en el texto que de la primera de Juan 2:18 que puede haber más de un anticristo, ¿verdad? Entre esos muchos, ¿puede haber una institución u organización planetaria? Porque no necesariamente tendría que ser una persona de carne y hueso. Podría ser también que entre los muchos anticristos esté una institución, una organización que en definitiva es un ente ficticio que pueda ser reconocido jurídicamente por las naciones, etcétera, etcétera. ¿Podría estar entre los anticristos una persona jurídica, una institución, una organización planetaria? Bueno, deje por favor los comentarios ahí en la cajita de comentarios, aquí abajo, ¿verdad?, de este video, o escríbame al correo contacto del investigador bíblico, y quizás yo también pueda acrecentar mi conocimiento con el aporte de ustedes. Sigamos. Aquí llego al libro de, ¿verdad?, Apocalipsis, capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿Qué pasa aquí con este libro de Apocalipsis? Dice: cuando abrió el segundo sello, ¿verdad? El primero era el del jinete, ya dejamos dicho de que si no pasó el primero, mal podría ser bíblicamente, encuadrar bíblicamente el segundo. Cuando pasó el primer jinete, que corresponde al primer sello, se abre el segundo sello, ¿verdad? Y sale un caballo bermejo, que es similar a un caballo rojo o rojizo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. O sea, con este caballo se acaba la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea, el paso de este caballo no solamente trae una pequeña espada, una pequeña escaramuza, una pequeña guerra, un pequeño conflicto, un gran conflicto, una gran espada. Es lo que dice Apocalipsis 6:3-4. Pero veamos cómo, ¿verdad?, sigue encajando esto con la profecía, puesto que no podemos armar un escenario a partir de un versículo suelto. Entonces, vamos viendo acá, ¿verdad? En este caso, me voy a remitir a lo que dice respecto al paralelismo que vamos a hacer con Apocalipsis capítulo 6 que acabamos de leer, el caballo de la guerra, el caballo rojo, con lo que dice Marcos 13:8. Note el escenario mundial. Aquí sí que estamos encuadrando más o menos en que podría ser el cumplimiento de la profecía, porque Marcos, el Evangelio según Marcos 13:8, dice que en la tierra habrían alborotos. Y Lucas 21:9 dice que habrían sediciones. ¿Has visto lo que ha pasado aquí en América Latina? En donde la gente enfurecida, ¿verdad?, se tomaron las calles, llenaron de violencia esto, estaban enfurecidos, ¿verdad? Causaron desmanes. El ejemplo de Chile es un caso icónico, pero no el único. Lo mismo ocurrió en Ecuador, lo mismo ocurrió en Colombia. ¿Quién lo iba a decir en Estados Unidos? La gente enfurecida haciendo tira a los monumentos. Eso no se había dado en tal escala. En Francia, los chalecos amarillos. Es como que hay furia, hay rabia, hay odio entre la gente. Y eso perfectamente podría encuadrar con lo que dice Marcos 13:8 y Lucas 21:9. Alborotos, sediciones, odio, rabia, violencia. ¿Y qué tenemos que decir en cuanto a Mateo 24:6?
Aquí ya habla de otro tipo de violencia, no una tan asociada a violencia civil, sino una militar. Mateo 24:6 dice que habrán guerras e informes de guerras. Incluso Lucas y Mateo, Lucas 21 y Mateo 24, hablan de que se iba a levantar nación contra nación, ¿verdad? Eso también tiene una etimología. Muchos dicen que esto se puede deber a guerras étnicas por la etimología de la palabra nación, que por el apuro de sacar el video a tiempo, no investigué muy bien. También pueden investigar ustedes, pueden tomar los diccionarios bíblicos, ¿verdad? Tomar la concordancia Strong y me envían mi correo que hay de este término nación contra nación. Pero sí, el segundo caballo tiene que ver con esto, con alborotos, con sediciones, con guerras, informes de guerra, con nación contra nación, con que la paz sea quitada de la tierra por una gran espada. La pregunta que me hago, esta guerra que acaba de empezar hoy día, esta invasión de Rusia hacia Ucrania, ¿es una guerra de gran espada? Hasta este momento, no. Pero recordemos que este proceso está en evolución. Sabemos cómo empezó, sabemos las causas por las cuales se desató esta invasión, pero no sabemos cómo va a terminar, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí está la complejidad. Aquí hay un elemento que pudiera ser acelerante, que pudiera ser un elemento catalítico en este proceso bélico, ¿verdad? ¿Cuál sería ese elemento? Bueno, si ustedes se fijan ahí, existe la Organización Tratado Atlántico Norte, la OTAN, ¿no es cierto? Siglas en inglés, la NATO, fundada en 1949, después que terminó la Segunda Guerra Mundial, y muchos países hacen un conglomerado que con el paso del tiempo creció. La paradoja más grande es que una vez que se disuelve la Unión Soviética, muchos países ex Unión Soviética deciden incorporarse a esta OTAN. Ahí usted va a tener la lista, va a tener Estonia, Letonia, etcétera, muchos países que estuvieron no solamente formando parte de la URSS, sino formando parte de otro pacto que hizo frente a la OTAN durante la Guerra Fría, que fue el Pacto de Varsovia. Entonces, el problema es que aquí ahora hay 30 países como miembros de la OTAN. Y esto guarda alguna relación con lo que ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra, en la cual existían pactos y alianzas. Por lo tanto, uno de los artículos de la OTAN, así como existían artículos en los tratados que existieron en la Primera y Segunda Guerra, dice que cuando uno invade a una de estas naciones, todas se sentirán invadidas. Por tanto, sí, de alguna manera, ¿verdad? Este país hubiera pertenecido a la OTAN, tendríamos por norma estos 30 países sumidos en la guerra y esto sería grave. Pero Ucrania no pertenece a la OTAN, por eso se desarrolló el conflicto, porque quiere pertenecer a la OTAN, pero Rusia lo impidió. No sabemos si lo impidió definitivamente, pero ahí estaba luchando para que aquello no se cumpla, y por eso en gran parte estamos en este conflicto. Pero eso no impide que se armen otro pacto, ¿no es cierto? Una versión moderna del Pacto de Varsovia. Ahí perfectamente podrían estar integrando esto. China sería letal. Hasta el momento China está como interviniendo políticamente, ha estado interviniendo diplomáticamente, esa es la palabra, tratando de impedir esta guerra que ya empezó, detenerla por la vía diplomática aún, pero no se ha pronunciado, pero podemos decir de que China es más cercana a Rusia que a Estados Unidos. Entonces, podría estar incorporándose en este otro bloque una versión 2.0 del Pacto de Varsovia, y podría estarse incorporando China, Irán, ¿verdad? Y si hablamos de Irán, me acuerdo de inmediato qué pasa con Israel, que es un país que tiene poderío atómico. Si entra Irán, probablemente Israel del otro lado también entre, no perteneciendo a la OTAN en este conflicto, ¿verdad? Entonces podría estar apoyando a Rusia, eventualmente China, Irán, ¿verdad? Quizás no con armas, pero aportando con recursos, en este caso con petróleo. Podría estar Venezuela apoyando desde América Latina, no sé hasta qué grado podrá aportar Cuba, ¿verdad? A la distancia, me refiero, y pudieran sumarse una serie de países,
y esto pudiera desencadenar en algo de proporciones. Quizás también esto pudiera ser la oportunidad para que China se encargue de hacer lo propio, porque Putin de alguna manera deja una muestra de arrojo, de poder, una muestra de no tener miedo, de liderazgo, no vacilante y quizás un tanto miedoso de parte de los europeos, ¿verdad? Y de parte de Estados Unidos, con Joe Biden a la cabeza, vacilante un tanto, ¿verdad? Y quizás China, en medio de este fragor, se entusiasme y termine invadiendo a Taiwán. Pero aún así, si dejamos de lado el tema de Taiwán, porque si China interviene apoyando a Rusia, es perfectamente, ya que si se metió a romper huevos para hacer omelette, de seguro que, o muy probablemente que también se va a dejar caer sobre Taiwán, y esto pudiera terminar en un evento de proporciones, a saber, la Tercera Guerra Mundial. Pudiera. Ahora, hay que ser responsable. En una de esas, China y otros países lo manejan tan bien que esto se detiene por vía diplomática y hasta aquí llegó todo y fue una pequeña guerra, ¿verdad? Y no correspondería al segundo cabalgar. Pero si esto termina en una guerra de proporciones, a saber, una tercera guerra mundial, sí estaríamos ante el inicio del caballo rojo. Pero hay que ser responsable, hay que esperar a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos, ¿verdad? Sigo y aquí tengo de que después que pase este caballo, esto lo voy a pasar rápido, después que este caballo pase, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que se va a abrir el tercer sello, ¿verdad? Y vamos a colocarnos acá con este caballito, este caballo negro que corresponde al tercer sello, significa que pasa un caballo negro que si ustedes leen Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, corresponde al hambre, al hambre. Ya figurativamente se dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, ¿verdad? No dañes el aceite ni el vino. Bueno, algunos dicen que esta parte corresponde que al mismo tiempo de hambre va a haber gente que va a tener opulencia igual, ¿verdad? Otros dicen, no, mire, el aceite y el vino eran necesarios en el Medio Oriente, ¿verdad? Y que a lo mejor va a haber lo justo y necesario para no morirse de hambre. Sea como sea la interpretación, no me voy a encajar yo en esto porque esto es información secundaria para lo que estamos analizando. Va a venir el hambre. Claro, es lógico. Vendría el anticristo, después vendría la guerra y al terminar la guerra, la economía queda destruida. Venimos saliendo de una pandemia, la economía ya viene bastante deteriorada. Recordemos que la economía está relacionada con la producción de bienes y servicios. Y por lo tanto, los productos alimenticios escasearían y vendría una hambruna tremenda. Entonces ya tendríamos a gente desgastada por la guerra, ¿verdad? Con las finanzas, la economía por el suelo, y vendría el caballo del hambre, y lo cual guarda relación con Lucas capítulo 21, versículo 11. Jesús también dijo paralelamente que en los últimos días iba a venir hambre. Por último, Apocalipsis 6, 7 y 8 dice que se abre el cuarto sello, ¿verdad? El cuarto sello. Y dice que el cuarto sello representa el caballo amarillo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que trae? Muerte, ¿verdad? Dice que le seguía el Hades, o sea, prácticamente va a ser un cementerio que va a seguir a la gente buena y gente mala. Aquí caen de todo, ¿verdad? Porque no es una guerra justa. Recuerde, esto no es una guerra ni son eventos justos. No selecciona a los que están de parte de Dios. No, no, no. Estos son acontecimientos desatados por la iniquidad del hombre. Por hombre impío que se desate las consecuencias del sufrimiento en esta etapa es a consecuencia de los hombres. Entonces, aquí dice que, ¿verdad? Va a morir gente de todo tipo, gente buena, gente mala, niños, etcétera. Y algunos van a ser, ¿verdad? Por causa de la espada, claro, el caballo que ya pasó, del hambre, claro, el caballo anterior trajo hambre, ya la gente debilitada, mal alimentada, lo más probable es que, me parece, espero no equivocarme, que este mismo pasaje de Apocalipsis 6, 7, 8, creo que la traducción NBI
dice que lo asocia a pestes, lo cual me parece muy coherente, mortandad con peste, porque son inducidas a través de estos hechos catastróficos generados por el propio hombre. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Aquí dice que cuando haya pasado este cuarto caballo, el caballo amarillo, el caballo pálido, habrá muerto la cuarta parte de la humanidad. En este momento aproximadamente somos 8.000 millones de seres humanos, la cuarta parte serían 2.000 millones. Si usted ve, aquí estamos dando los tips de que ocurren guerras de proporciones. Detrás de la guerra viene hambre y detrás vienen peste, enfermedades, sumado a otras cosas que Jesús mencionó, como los terremotos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y han muerto cerca de 2.000 millones de personas. No le quepa la menor duda que usted estuvo en presencia del cumplimiento y el pasar de los 4 jinetes del Apocalipsis. Sí. Básicamente, eso es. Ahora, vamos a... me quiero remitir a unas conclusiones, ¿verdad? Vamos a terminar aquí esta exposición con diapositiva, ¿no es cierto? Y quiero finalizar este video con unas palabras que pudieran resultar aplicables y las cuales hay que tomar en cuenta, sea o no sea el tiempo apocalíptico, porque yo no estoy diciendo que estamos en tiempo apocalíptico. Ojo, por favor, soy responsable. Solamente estoy comparando la Biblia para ver si esto encuadra con lo que dice el Apocalipsis. Entonces, vamos a ver aquí, voy a leer lo que dice Sofonías capítulo 2, versículo 2. 1, dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Hoy día las naciones están legislando en contra de las normas bíblicas. Están legislando la maldad. Están cumpliendo los políticos y la gente que los aplaude, lo que dice Isaías 5:20, que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo, y las naciones no tienen ya pudor, están desatados, ¿verdad? Están desatados en males que la Biblia considera abominación, pecado. Hoy día no, ya no hay pudor, no hay vergüenza, que es lo mismo. Entonces dice, congregados y meditados, oh nación sin pudor. Esto también está ocurriendo en muchas iglesias denominadas o autodenominadas cristianas, que a pesar de tener la palabra, ¿no es cierto?, cometen pecado con conocimiento. Conociendo la palabra, lo hacen igual. Entonces dice, oye, por favor, nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, porque después de estos 4 sellos se siguen abriendo más sellos y viene la ira. Recuerde que el caballo de Apocalipsis 19 es blanco y el jinete, ese jinete es Jesús y viene con ira, ira justa, pero viene a traer espada sobre los que se burlaron de su padre, de su nombre y de las cosas sagradas. Blasfemia es hablar injuriosamente de Dios y las cosas sagradas. Lo que están haciendo mucha gente y muchos políticos y naciones y parlamentos. Buscad a Jehová, dice el 3, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia. Justicia significa tenemos que ponernos en armonía de Dios. Los que decimos ser cristianos, tenemos que vivir como Cristo vivió, porque el que se dice ser cristiano y no vive como Cristo vivió, no es cristiano, está solamente pronunciando una palabra vacía. Buscad justicia, o sea, son tiempos de llevar santidad, de una vida pegada a las normas de Dios, para que Dios pueda responder al que lo desafía, como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Le puede decir a Satanás, no se corrompió toda la tierra, mira todo este grupo que tengo, se mantienen rectos. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Entonces,
la verdad es que con esto estoy terminando el video. Espero que les haya servido algo de aporte, ¿verdad? Espero que haya quedado un mensaje. Estemos atentos. Mucha gente está sufriendo de ambos lados. Esto no es un hecho como para mirarlo morbosamente, pero también, aunque suene contradictorio, Lucas 21, 28, si no me equivoco, estoy citando de memoria, dice que cuando comencemos a ver estas cosas, en caso que este sí sea, ¿no es cierto?, de cumplimiento apocalíptico, porque puede que no lo sea, el desenvolvimiento futuro de los hechos lo dirá. En caso de que sea, a pesar del dolor que vemos, no tenemos que desmayar, porque la Biblia dice, levantaos erguidos, lo cual significa enderécense, alcen sus cabezas porque su liberación se acerca. Viene un tiempo de prueba, de sufrimiento para la humanidad en general, pero la liberación para aquellos que esperan al Mesías, a este jinete del caballo blanco, y se ponen de su parte, significará liberación para ellos. Con esto estamos terminando el video, ¿no es cierto? Solamente quería terminar este video, como siempre lo hago en todos los videos que yo hago, ¿verdad? Citándole las siguientes conclusiones. Como ustedes pueden ver ahí, al igual que lo hago en todos mis videos, ¿verdad? El investigador bíblico no representa ninguna religión, ni pretende llevar a nadie a ninguna religión. El investigador bíblico no es el poseedor de la verdad absoluta, 1 Corintios 13, 9 y 10. Si te gustó este video, compártelo con otras personas. Compártelo. Es tiempo de que nosotros podamos sensibilizar a muchas personas para que se pongan de parte de Dios y de Cristo. Recuerde lo que dice Ezequiel. Ezequiel dice que nosotros, creo que es Ezequiel 3, dice que si nosotros no advertimos a las personas que están obrando mal y esa persona es destruida, va a ser destruida por ser impía, pero él va a reclamar la sangre de esas personas de nuestra mano. Entonces, este video no es solamente para fortalecernos entre aquellos que esperamos al Mesías, sino también para hacerlo llegar a muchas personas que pudieran ponerse de parte de Dios, buscar mansedumbre. Compártelo, dale un like, suscríbete a mi canal YouTube, El Investigador Bíblico EIB.